voy a ser senador. Y si están malversando, son chorros y están malversando una situación que tiene que ver con el capitalismo y se chorearon la máquina de hacer billetes y te lo venden como que te van a salvar, ¿no? Que el Estado te va a salvar la vida, ¿no? Pero yo insisto en ese concepto que ustedes recién estaban mencionando y que Pablo decía, la construcción del relato. No todo el mundo se informa, no todo el mundo está viendo este programa, no todo el mundo... Entonces vos construís un relato y te adueñas de cosas. Ya te adueñaste los derechos humanos, ya son tuyos. Vos para hablar de derechos humanos tenés que tener alguna vinculación con el kirchnerismo en la Argentina. Entonces ya es una cosa... o sea, cuando eso era una bandera absolutamente de la democracia. Tienen patente de marca. Ahora se roban la democracia. Ahora parece... Y hay una generación, porque como decían las chicas, 20 años, hay pibes que no están en ningún... Y pensarán que es Néstor el que la trajo. No, lo van a traer a Lula. Y lo van a mostrar como un ícono del lawfare. Pero Lula, más allá de todas las cuestiones que uno puede... Lula se bancó la cana, ¿entendés? Lula estuvo preso. O sea, si Cristina quiere mirarse en el espejo de Lula, por lo menos hacer lo que hizo Lula. Por lo menos aceptar, andar a juicio, someterte a juicio, inclusive someterte a la cárcel. Digo, pero los tipos van instalando y así se construye un relato. Vos sabés que un relato, vos repetís una mentira 600 millones de veces y a alguien le queda. Había, me parece también, cuando a la llegada de Néstor Kirchner, un territorio fértil entre los jóvenes a la construcción de un relato, porque tengan ustedes en cuenta que veníamos de la década del 90. La década del 90, más allá de cualquier análisis que ustedes puedan hacer, fue una década en la que no hubo utopías políticas para los sí. más jóvenes. Y la verdad que los jóvenes siempre necesitan alguna utopía. Entiendo, pero yo propongo que volvamos a la actualidad. Porque además hay que preguntarse qué festejan en el medio del contexto de... No. O sea, todavía no salimos de la pandemia. Más de 116.000 muertos por COVID. Nuestro querido país. ¿Eso tienen para festejar? ¿O está festejando, qué sé yo, no sé, estarán festejando el sobreseimiento espurio, a mi entender, de Cristina en la causa Otesur Los Sauces? ¿Qué es lo que festejan? Pero ese es el punto, Luis. Así como no tenían el 10 de diciembre de 2013 registro de lo que pasaba en el resto del país, omiten hoy el registro de todo ese inventario que nosotros le enrostramos permanentemente. O sea, ese inventario que nosotros hacemos, los muertos por COVID, la fiesta de Fabiola, la festichola de Fabiola, la mala praxis de la cuarentena, la pérdida de libertades, la economía, el 10% más de pobres. No lo registran, pero lo han borrado, Pablo, deliberadamente. A propósito de lo que también decía Luis, más allá de que lo registren o no, yo creo que ellos necesitan mantener al núcleo duro vigente. Activo. Y para mantener al núcleo duro activo, que es lo único que les queda, porque si vos me mirás el resultado electoral, como dijo uno de los propios, Durañona, si no me equivoco, se han convertido en un partido del conurbano bonaerense. Ese núcleo duro, que hoy es el único capital político con el que todavía cuenta Cristina Kirchner, hay que sostenerlo. Y para sostenerlo le tenés que dar pan y circo, o sea, tenés que realmente sostener el relato, hacer actos públicos, salir de la cuarentena en la que ellos mismos quedaron enfrancados sin poder salir, como dijo Alberto, los argentinos de bien cuando ellos estaban confinados. Fíjate el núcleo duro que dice Débora, este es un insumo fundamental. Sí, sí. A ese núcleo duro, este es un insumo que ellos lo compran, digo, derechos humanos. Este es el santo grial, el santo grial. Bueno, esto no, por Dios, me parece muy inteligente. Ese núcleo duro breva en esa agua, quiero decirlo, claro, para ellos es fundamental hablar de estas cosas. Y además la verdad es que el relato ha sido lo verdaderamente exitoso. Claro. Sí, lo verdaderamente exitoso. Han sido comparto, pero ¿sabes qué? Algo está pasando, me parece? Porque la propia militancia se está preguntando. ¿Sabes qué? Hay una encuesta de GECO que tiene un montón de preguntas interesantísimas. Sí. En la propia militancia, Alfredo, viste, el propio Frente de Todos está diciendo que la pelea entre Cristina y Alberto está afectando la gobernabilidad. Ya les empieza a doler ellos también porque le duele el bolsillo, le duele todo. Y fíjate cuando pregunta Giacobbe, poneme, si podemos compartir esa plaquita, ¿cómo interpreta la sociedad? ¿Qué fue lo que pasó el 14 de noviembre? Esto también vamos a hablar con Luis Juez, ¿no? ¿Cuál fue su interpretación del resultado de las elecciones de 2021? Por eso el viernes también quieren cambiar el clima. ¿Me ayudás, Pancho, por favor? El gobierno perdió las elecciones por paliza el 66,3%. El gobierno perdió las elecciones por poco, 27%. El gobierno ganó las elecciones, 65%. A ver, el 66% de los argentinos, y eso es mucho, está diciendo que perdieron las elecciones por paliza. ¿Qué tienen para festejar? Y que ganó perdiendo solamente el 6,5%, eso también es importante. Ahora, fíjate cómo, esto que decía Luis, ¿no? La apropiación.
los derechos humanos son de ellos, la Plaza de Mayo es nuestra, reventar la Plaza de Mayo porque la Plaza de Mayo es nuestra. Nosotros somos el pueblo no es el que se manifiesta cuando no somos nosotros. Mirá, yo sé, es un pecado de juventud. De autorreferencia, pero solamente porque alguien me recordó la anécdota. Sé que en 2015 publiqué un librito muy, muy insignificante, pero para mí era muy valioso, que se llamó Populismo Nunca Más. A partir de la inspiración de Norma Morandini, que planteó que había que hacer un nunca más. Norma Morandini y el fiscal Estracera, que había muerto en 2015. Un nunca más a la corrupción. Bueno, 2015. ¿Sabes qué me acusaron? Porque el ladrón ve a otro de su condición. De apropiarme del nunca más. Pero el secretario de Derechos Humanos, y las organizaciones de derechos humanos, poco menos que no me hacen una causa de apropiación. Simplemente... O sea, el nunca más era de ellos. El nunca más, Alfredo, Mónica. Alfredo escribió también un libro. El nunca más que ellos modificaron, porque modificaron el prólogo del informe de la CONADEP, porque era de ellos. Claro. O sea, ese nivel, esto es lo que plantea Mónica muy inteligentemente, que tiene razón, y es lo que hablaba de la perdurabilidad del relato. Por eso han estafado y ha durado la estafa casi 20 años. Bueno, lo que hay que decir y recordar que en los 80... cuando se libraron estas batallas, era otro tiempo. La Junta, era otro tiempo. Claro. Ahí había riesgo de que la democracia se fuera para atrás y se avanzaba sobre los militares. Y la generación esa que tuvo el coraje de ir adelante, desde ya con el juicio y después contra todas las andanadas que vinieron después, los sucesivos amotinamientos que hubo, empezando por la Semana Santa del 87, pues bien, ahí no estaban. No, está bien, pero... En esa escena no estaban. Y por eso, volviendo a la actualidad, es tan importante, Luis Juez, que la oposición, el radicalismo, pero la oposición en general, se deje de discutir o pelear con tanta virulencia, ¿no? Yo no quiero volver cada 5 minutos al tema, pero les están haciendo el campo orégano al kirchnerismo. Sí, tenemos que ser inteligentes. Claramente nosotros tenemos que ser inteligentes. La gente nos dio un mandato. Cualquier cosa que hagamos que no tenga que ver con lo que la gente nos confirió el 14 de noviembre es perder tiempo al pedo. ¿No le dicen no se peleen? Únanse. Hay cosas que son patológicas. Yo no voy a venir a analizar cómo funciona el radicalismo. Ellos disfrutan de las peleas. Yo tengo un viejo refrán, no quiero ser, pero digo, si es como los baños de las cárceles de mujeres, los cagas internos del radicalismo, viven peleándose. Y mira que, y perdóname la expresión, pero yo le he dicho, muchachos, no, la gente nos dio una hoja de ruta, es ahí, es por acá, no nos olvidemos, porque estos tipos no te dan 5 centímetros. Claro. Entonces, cualquier cosa que nos distraiga, lo digo con todo respeto porque tengo amigos de los dos lados, cualquier cosa que nos distraiga, nos saca de eje. Y cualquier cosa que nos saque de eje, a la gente la fastidia, la molesta, porque la gente la está pasando muy mal. La gente no quiere que nosotros perdamos un segundo que no sea en defender los intereses de ellos, porque no tiene quien los defienda. Entonces digo, deberíamos ser inteligentes, no nos sobra nada. Y como no nos sobra nada, nosotros no podemos anticipadamente dar peleas y disputas que seguramente el tiempo tendrá de decir, bueno, este es el momento para discutir. Pero bueno, claramente hay cosas que no se pueden evitar. Alfredo, una reflexión final, por favor. Mira, una fantasía. Digo, ¿cuándo será el día que Argentina tenga un desarrollo y una madurez desde el punto de vista político y republicano? Y me imaginaba un 10 de diciembre, en la celebración de la democracia, ¿cómo hacen los uruguayos? Es decir, con el Pepe Mujica, con Sanguinetti, bueno, ahora falleció Tabaré Vázquez, con el Cuqui Lacalle, con el actual presidente, todos los representantes de la democracia sentados y presidiendo ese día de la democracia. Si nosotros logramos que alguna vez estén participando de un acto de esas características, todos los presidentes, me parece que habremos logrado esa madurez que todavía estamos lejísimos, ¿no? Alfredo, te agradezco muchísimo. Mónica, gracias por participar. Débora, gracias por participar con nosotros. Les agradecemos que se queden un ratito más también en un día feriado. Buenas noches y buen programa. Cómo no, porque todos nosotros somos adictos al trabajo. Incluso Damián Dipache trabajó tanto que yo iba a traer un arbolito de Navidad, pero no lo consiguió acá, porque va a ser un ejemplo de lo caro que cuesta un árbol de Navidad acá, más que traerlo de China, con la logística. Sí. A ver, Luis, hay que discutir los problemas de ahora, ¿no? La pobreza, la corrupción
en esta nube de palabras que se plantea qué le preocupa más a los argentinos, hay, de Giacobbe, hay parte de la demanda de la sociedad y de lo que pidió. ¿Cuál es el principal problema de la Argentina hoy? Corrupción, grande, inflación, pegadita, economía e inseguridad. ¿Lo tienen claro, Luis? ¿O están contando los porotos? No, está claro. Está claro, y para despejar cualquier duda, yo te digo, hay un límite, el límite es la unidad del espacio. Todos tenemos claro que la unidad es un tema que no se negocia. Eso lo tenemos claro. Eso está claro. Algunos lo expresan con más énfasis, otros menos. Algunos aprovechan el momento, pero está claro que la unidad es un bien sagrado que la gente consagró el 14 y ese bien es imposible de discutir. Todos juntos, la gente nos quiere juntos. Esto la gente, lo digo por experiencia, haber sacado la elección más importante del país en Córdoba, porque la gente nos quiere juntos. La gente... Y además, perdón Luis, simplemente porque ninguna de las partes, y eso han tomado conciencia, es más importante que el conjunto. Pero por supuesto, pero aparte fue una cuestión de practicidad. Yo le decía, ¿se dan cuenta, muchachos? Cuando estamos juntos la gente nos elige. Cuando nosotros nos peleamos, perpetuamos las monarquías provinciales. Cuando estamos juntos la gente disimulamos nuestros errores, nuestras contradicciones, nos manejamos de manera empática. Es el tema de la unidad, no podemos discutirlo. Es más, y aún fortalece nuestra diferencia la unidad, porque no nos tenemos que obligar a pensar igual, eso está bueno. Nos reconocemos como somos. Claro. Pero bueno, cuando después entramos, viste, con esa mirada propia, por eso vuelvo a repetir el concepto, por ahí el ejemplo fue horrible el que tiré yo, pero la verdad lo siento así. No hay momento para discutir cuestiones nuestras. Ya tendremos dentro de 17, 18 meses, veremos cómo el tema, dónde nos paramos. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, no hay que subestimar a la ciudadanía en el razonamiento. La ciudadanía los quiere juntos, acepta las diferencias, pero lo importante es que, se lo preguntábamos a Martín Tetaza ayer, ¿diferencias en qué? ¿Diferencias de fondo, por ejemplo, en puntos de vista económicos? Bueno, bienvenido el debate. Ahora, si la diferencia es quién va a sentar el culito en la presidencia del bloque, quién se va a llevar, sí, el culito, quién se va a llevar tanto... En Córdoba hablamos así, Luis. No es porque está Luis, nada más, para que se sienta en casa. ¿No está Feynman? ¿Ahora metió culito? Bueno, sí, listo, metió la palabra culito, ¿no? Listo, dijo palabra. Claro. Dije palabra, perdón. Perdón, hablando de... Ya que estamos aflojándonos, mañana jura usted, ¿no? ¿Mañana jura? Sí, mañana jura. ¿Por quién va a jurar? Yo voy a jurar porque el único juez incorruptible que no se vende, no se compra, no se alquila, no se permuta, este juez. Pero va a decir Dios y la patria, porque ahí tenemos una colección que va a presentar Pancho ahora. Una payasa. Yo voy a decir, si yo digo... Por talleres. Por talleres. Terriblemente nervioso. Lo que te tengo que querer, Majul, que estamos jugando con Boca en estos momentos, estamos jugando la segunda estrella del... Me querés mucho, pero no me mandés la gente a verla porque está aburrido el partido ese. Ahora, yo decía... También pueden jurar por el perro. Yo tengo un perro ahora muy lindo que se llama Rufino. En una de esas le voy a poner un videito para que lo muestre y voy a jurar por Rufino si me toca. Pero es que es muy interesante porque ¿cuál es el concepto del juramento? Bueno, Luis, vos sos abogado. Hay dos tipos de juramento. Estuve ahí buscando. Asertorio es el que se refiere al presente, un hecho o al pasado, ¿no? Ahí los tenés, mirá. Que esto fue cierto, te juro que esto pasó, o esto está pasando, sí. El primero. El segundo es sobre el futuro, el promisorio, una promesa, que es el caso de los legisladores. Claro. Ahora, el juramento es buscar un testigo, un valor externo que supuestamente compartamos. ¿Y eso te lo permite la Constitución? Porque la Constitución, la patria, los santos evangelios, Dios, elijamos uno. Ahora... O vos decís, bueno, ahí está, esta es la definición, afirmación o negación de algo, poniendo por testigo a Dios o en sí mismo o en sus criaturas. Pero algo que compartamos o que por lo menos yo te crea que para vos es importante. Claro, un concepto, un valor, un concepto. Claro. Bueno, a ver, para la legisladora entrerriana lo importante era la marihuana. Ahora hay que asumir que lo importante era la marihuana. ¿Querés ver? ¿Lo tenés el de la legisladora? Menos mal que no está Eduardo, si no empieza charutero, churrero. Ana Carolina Gailar, ¿la tenés por ahí? Sí. Si querés, ¿lo tenés? A ver, dale. Es una legisladora, ¿no? La patria justa, libre y soberana que soñaron nuestros compañeros detenidos y desaparecidos. Por mi pueblo entrerriano,
y por un Estado que cuide y acompañe y no que castigue y criminalice a los usuarios. No más presos por plantar sí